Dios los bendiga en este día. Que la paz del Señor esté con ustedes, de verdad. Y una vez más, gracias al Señor que nos permite, ¿verdad?, estar aquí una vez más. Quería primero, ¿verdad?, hablar sobre el tema, ¿verdad? Bueno, ahora después le pedí al Señor que me diera lo que podía hablar, ¿verdad?, hoy, en esta noche. Tenía otros versículos, pero bueno, el Señor, así es, ¿verdad? Él hace conforme a su voluntad y nosotros tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Entonces, la vez pasada estuvimos explicando sobre lo que era la conciencia, ¿verdad? Ya dejando los temas, ¿verdad? Creo que son 3 videos los que fueron. Ustedes los pueden buscar. Y podemos ir ahora cambiando un tema, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que es la fe, ¿verdad? Cómo nosotros somos salvos. No sé si ustedes han escuchado el Evangelio de Salvación. ¿Dónde se encuentra el Evangelio de Salvación? El Evangelio de Salvación se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, ¿verdad? El versículo 1 al 2 es un recordatorio y a los hermanos, ¿verdad?, hablando el apóstol Pablo sobre lo que hemos creído y lo que nosotros estamos, ¿verdad? Estamos de pie, ¿verdad? Nosotros estamos de pie por medio de lo que hemos creído, no lo que nosotros hacemos. Vamos a empezar, ¿verdad?, con este versículo que me gusta mucho. Bueno, este capítulo. Vamos a Juan, capítulo 15. Vamos a irnos atrás, ¿verdad?, cuando Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad?, dijo estas palabras. Juan, capítulo 15, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, todavía no había sido crucificado, ¿verdad? Todavía no había empezado el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Testamento empezó, el Nuevo Testamento empezó cuando nuestro Señor Jesucristo expiró, ¿verdad? Él entregó su espíritu ahí mismo, ¿verdad? Acuérdense que el testador, ¿verdad?, cuando uno deja un testamento, el testamento es válido cuando ya la persona ya fallece, ¿verdad? Entonces, los invito, ¿verdad?, que vayamos a Juan 15, 1 al 6. Y aquí, ¿verdad?, leamos, ¿verdad?, lo que está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque para que muchos entiendan. Y dice así, capítulo 15 de Juan, versículo 1 al 6, dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita, y todo aquel que lleva fruto, le limpia, para que lleve más frutos. Vamos a parar aquí, ¿verdad? Muchos han malinterpretado este versículo, ¿verdad? De que muchos piensan que es la obra lo que nos mantiene. Y eso es falso. El fruto, lo que está hablando aquí el Señor es sobre el Espíritu Santo. Y vamos a leer más adelante, ¿verdad?, para que entendamos lo que está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? El fruto lo pone el Señor cuando uno ha creído la palabra del Señor, el Evangelio, ¿verdad? Leamos otra vez para que entendamos. Vamos a leerlo ahora todo seguido hasta el versículo 6, para después, ¿verdad?, irlo poquito a poco explicando. Yo soy la vid verdadera, versículo 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita, y todo aquel que lleva fruto, le limpia, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí,
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permaneciere en la vid, así ni vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permaneciere en mí, es echado fuera como el pámpano y se seca, y los recogen y échanos en el fuego y arden. Miren, vamos a ir al versículo 1, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesucristo, ¿verdad? La verdad. Él es la verdad, el camino, la puerta estrecha, Jesucristo, ¿verdad? Versículo 2. Todo pámpano en mí, todo el que está en él, ¿verdad? Todo el pámpano que está en mí, que no lleva fruto, le quita. Pero ¿cuál es el fruto? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor da. Aquí el Señor está hablando, ¿verdad? Está hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a ir más adelante con otro versículo, ¿verdad? Para que entendamos lo que está hablando el Señor. Ahora, el versículo 3. Perdón, versículo 2. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita, y todo aquel que lleva fruto, le limpia. Recordemos, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. Que nosotros al creer el Evangelio, nosotros somos sellados al instante y somos santificados, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, versículo, vamos a buscarlo, vámonos ahorita vamos a buscarlo vamos a marcar aquí para no perder. Y por favor, apunten cuando uno escucha la palabra de Dios, apunten, porque uno puede decir muchas cosas y por eso muchos son engañados, ¿verdad? Hay que llevar la secuencia, ¿verdad? Y si es conforme a la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 5. Y aquí el Señor está hablando, ¿verdad? Sobre lo que hizo Jesucristo por la iglesia. Nosotros somos la iglesia, los que hemos creído en el Evangelio de Salvación. Escuchemos. Aquí el Señor está hablando, ¿verdad?, a los maridos, ¿verdad? Pero escuchemos cómo el Señor, ¿verdad?, asimila los maridos como seamos con nuestras esposas, asimilando cómo es Cristo, lo que hizo con su iglesia. Escuchemos. El 25. Efesios capítulo 5, 25. Y vamos a leer hasta el 27. Ok. Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuchemos lo que hizo el Señor Jesucristo para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios 1:13? Que nosotros desde que creímos en el Evangelio a ese instante, desde que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo en la promesa. ¿Cómo escuchamos nosotros el Evangelio? Por la palabra, ¿verdad? Por fe. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios, ¿verdad? 26. Para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. 27. Para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros tenemos que entender algo. Cuando uno peca, ¿verdad?, cae en pecado, no es que nosotros ya no estamos santificados. Recordemos con lo que estamos hablando sobre en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que el cuerpo ya está muerto. Para el Señor, nosotros entendamos que el Señor, cuando nosotros aceptamos el Evangelio de Salvación, creemos por fe,
no en nuestras obras, solo en la obra de Jesucristo, nosotros somos sellados. El Espíritu Santo sella, ¿verdad?, a la persona, el alma la sella, ¿verdad? Y es del Señor para toda la eternidad. Cuando nosotros pecamos en la carne, ¿verdad? Como el cuerpo ahora que vemos ahora, ¿verdad? Con nuestros ojos, que palpamos, este cuerpo llega a ser el templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros andamos pecando, ¿verdad? Deliberadamente es sabiendo que está mal, uno lo hace y lo hace y lo hace, ¿verdad? Entonces, estamos pecando, el cuerpo está pecando. Y entendamos algo, el alma no peca porque el alma está sellada con el Espíritu Santo. Recordemos también, ¿verdad?, que por eso el Señor dice en su palabra en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 4, lo que le sucedió al varón que estaba durmiendo con la esposa de su papá. Este varón fue castigado. Y fue castigado con su vida. Vamos a leerlo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 5. Versículo 1 al 4. Aquí Pablo, ¿verdad?, reprendiendo, ¿verdad? Estaba muy enojado. Dice, de 1 al 4. Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tenga la esposa de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no tuvisteis antes luto, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, claro, ¿verdad? Pablo no estaba allí, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto así ha cometido. Claro, cuando se dio cuenta, ¿verdad? Escribiendo dijo, ya juzgué desde el instante, ¿verdad?, que Pablo se dio cuenta de lo que había sucedido. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pongamos atención. El tal sea entregado a Satanás. Entregado a Satanás es expulsado de la iglesia, ¿verdad? Echado al mundo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción. Escuchemos bien. Para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ya? Recalco otra vez, voy a repetir. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ya vieron? Nosotros somos salvos por toda la eternidad. Y como somos propiedad de Cristo, si nosotros andamos pecando deliberadamente, vienen castigos. El Señor nos castiga, ¿verdad? Como dice su palabra, como el Padre que ama a su Hijo, el Señor castiga. El Padre, nosotros castigamos a nuestros hijos cuando hacen un mal. Y lo debemos de hacer porque lo amamos. Apartarlo del mal, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el Señor también con nosotros. Cuando no hacemos caso, nos pasan cosas, ¿verdad? Y a veces no sabemos, ¿verdad? ¿Y qué será? Hasta que hay muchas veces que el Señor nos llama la atención y nosotros debemos de ir al Señor, ¿verdad? Señor, algo que yo he hecho y no te he confesado. Así de simple, el Señor siempre va a responder, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar conscientes, ¿verdad? De lo que hacemos también. Claro que no vamos a andar nosotros pecando. Oh, yo no sabía que había pecado, ¿verdad? O sea, un pecado de muerte, ¿verdad? Adulterio, fornicación. Nosotros en nuestra conciencia sabemos lo que vamos a hacer algo, por eso si vamos a robar, a tomar algo que no es nosotros, estamos conscientes de que eso no es bueno, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Volviendo
a Juan capítulo 15, ¿verdad? Otra vez nos vamos al versículo 2. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita, y todo aquel que lleva fruto, le limpia, para que lleve más fruto. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, que no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no tiene el Espíritu Santo, le quita. Y todo aquel que lleva fruto, le limpia para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos de sí mismo, nosotros no podemos tener frutos por nuestra propia cuenta. Cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros comenzamos a hacer buenas obras, y no viene de la carne, viene por medio del Espíritu Santo, que nos insta, nos estimula el Espíritu Santo a leer la palabra. Mientras más leemos la palabra del Señor, más nuestros ojos espirituales son abiertos a lo que el Señor no le agrada. Ahora nosotros, como somos salvos y como agradecimiento, ¿verdad? Porque nosotros nunca vamos a poderle pagar al Señor, porque le amamos, nosotros honramos su nombre y hacemos cosas buenas para Él, no para nuestra salvación, porque ya estamos seguros, ¿verdad? Ahora, el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanecieres en la vid, así ni vosotros si no permanecieres en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él. ¿Ya vieron? El Espíritu Santo. Yo en él. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. El cuerpo. Ok, una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador, no ha entendido lo que es la salvación. Jesucristo, no, Él pagó por todos nuestros pecados. El que cree en el Señor, que ha pagado todos sus pecados. Nosotros no podemos salvar nosotros mismos. Es la sangre que nos purifica. Purifica el alma, entendamos. Purifica el alma. Nosotros, este cuerpo que tenemos, nos insta a pecar. Entonces, cuando uno no tiene el Espíritu Santo, uno peca a como sea, ¿verdad? De todo. No tiene conocimiento de toda la perfección del Señor, ¿verdad? Lo que el Señor le agrada, ¿verdad? Claro que nos ha dado el Señor conciencia, ¿verdad? Porque también, aun cuando uno no es nacido de nuevo, sabe lo que es lo malo. Ya la ley de Dios ya lo ha condenado, porque la ley de Dios, ¿verdad?, nos escanea. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y un pecadito que cometamos, ¿verdad?, ya estamos condenados, ¿verdad?, por la ley de Dios. Esto es a los que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a nacer de nuevo, ¿verdad?, el Espíritu Santo mora en él por toda la eternidad. Entonces, aquí dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin tener el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no somos salvos. Nosotros no podemos hacer una obra grave al Señor porque no estamos santificados por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? De eso es lo que está hablando el Señor. Ahora versículo 6. Si alguno no permaneciere en mí, y en mí es echado fuera como el pámpano y se seca, y los recogen y échanlos en el fuego y arden. No es que nosotros, o sea que si nosotros desecháramos al Señor pensando, ¿verdad? Nosotros así. Porque muchos se confunden aquí. Si alguno no permaneciere en mí, es echado fuera como el pámpano y se seca, y los recogen y échanlo en el fuego y arden. Muchos pensarán, ¿verdad? Si yo
yo hago algo o peco, ya el Señor me desecha. Y el Señor no está hablando de esto. No está hablando de esto. El Señor está hablando sobre los que no tienen al Espíritu Santo. Recordemos bien, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 3. Y aquí recordando lo que dice aquí, ¿verdad? En el 6. Se seca y los recogen y échanlos en el fuego y arden. No tiene fruto porque no tiene el Espíritu Santo. No tiene fruto, ¿verdad? El Espíritu Santo. Mateo, vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 11 al 13. Mateo 3, 11 al 13. Dice así. Aquí el profeta Juan el Bautista hablando. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar él. Escuchemos aquí. Leemos, ¿verdad? Que Juan el Bautista está diciendo que él bautiza en agua para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo, ¿qué va a hacer? Dice aquí. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué con fuego, verdad? Recordemos lo que leímos en el versículo 6 de Juan 15, ¿verdad? Cuyo aventador está en su mano, ¿verdad? Jesucristo tiene el poder, ¿verdad? Y limpiará su era y recogerá su trigo en el alfolí, los que son suyos, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Qué significa esto? Los que no tienen al Espíritu Santo, los que no aceptaron, ¿verdad? El Evangelio de salvación. El Señor Jesucristo ya pagó todos los pecados del mundo. Muchos piensan que Jesucristo ha pagado los pecados solo para los que se arrepienten. Imagínense qué confusión, ¿verdad? Que el enemigo ha creado a muchos. Jesucristo pagó por todos los pecados del mundo. Dijo Juan, ¿se acuerdan ese versículo? Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Señor ya pagó, ¿verdad? Lo que nosotros nos merecíamos. Ahora, lo que el Señor abolió, la ley de los sacrificios, ¿verdad? Porque lo que demandaba Dios Padre, sangre inocente, y es sangre ajena, no de nosotros, porque nosotros somos pecadores. Por eso el Señor demandaba animalitos, sangre, ¿verdad? Para remisión. Como dice la palabra del Señor, que sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces, como leemos también en el capítulo 10 de Hebreo, capítulo 9 de Hebreo, que la sangre de los animalitos no borraban los pecados del alma, sino que solo purificaban la carne. Recordemos, es el alma. El alma. Por eso hablamos en los otros videos anteriores que la conciencia, tu conciencia es tu alma. Lo que eres, lo que somos, nuestro corazón. Todo lo que pensamos viene de nuestro corazón. El alma, ¿verdad? Entonces, el Señor lo que busca del hombre es cómo bautizarlo con el Espíritu Santo al creer en su sacrificio. El hombre va a ser juzgado no por sus pecados. Entendamos esto. El hombre no va a ser juzgado por sus pecados. Va a ser juzgado por no aceptar el Evangelio de Jesucristo.
Él ya pagó todos nuestros pecados. Lo único que demanda el Señor es arrepentirnos, conocer, ver que nosotros somos pecadores y reconocer: yo soy pecador, yo no puedo salvarme a mí mismo. Entonces el Espíritu Santo actúa en uno, ¿verdad? Uno tiene que entender que nosotros no mana absolutamente nada limpio. Una mente depravada, ¿verdad? Pecaminosa, ¿verdad? Y el único que nos ayuda, ¿verdad?, a restablecernos es Jesucristo ya cuando nosotros somos salvos, ¿verdad? Cuando uno cree el Evangelio, reconociendo que eres pecador y sabiendo que no puedes ir al cielo sin Jesucristo, su sangre, solo creyendo en su sangre que nos justifica. Eso es lo que quiere el Señor que entendamos. No hay salvación sin Cristo. Que yo creo en Cristo, sí, creer en Cristo, pero ¿qué has creído? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que hizo Cristo por ti? ¿Verdad? Creer en Cristo, claro, Jesucristo existió. Que Jesucristo habló. Muchos dicen: sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que sí existió. Pero ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Eso es lo que muchos no entienden. ¿Y por qué tuvo que ser Jesucristo esto? Porque nosotros no podemos limpiar nuestras almas. Entendamos esto. Nosotros no podemos limpiar nuestras almas. Por eso dice la palabra del Señor que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Vivos los que tienen a su Espíritu Santo. Muertos son los que no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? El hombre murió cuando Adán y Eva pecó. El pecado fue de herencia desde Adán y Eva, ¿verdad? Y Jesucristo es el Adán espiritual, el que da al Espíritu Santo lo que se había perdido, ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo que Él había venido por lo que se había perdido. Y esto empezó desde el Edén, ¿verdad? Entonces tengamos esto en cuenta. Ahora Jesucristo aquí está hablando, ¿verdad? En Mateo capítulo 3, versículo 11 al 12. Él es. Recordemos que dice la palabra que toda rodilla se va a doblar ante nuestro Señor Jesucristo y confesar que Él es Dios. Dios manifestado en la carne, Jesucristo, ¿verdad? Él es el que va a juzgar. Y aquí lo dice su palabra: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Espíritu Santo, bautizarnos a los que creemos el Evangelio, y bautizar con fuego a los que no creyeron. A los que murieron, primero la muerte en la carne, Jesucristo va a bautizarlos con fuego en la muerte segunda, que es el alma, en el infierno, ¿verdad? Entendamos esto. Ahora leamos, vamos a Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vamos, ¿verdad? Vamos a ir leyendo. No creo que podamos leer todo porque es muy largo, pero algo tan bonito, ¿verdad? La excelencia de la fe. Muchos leen desde el capítulo 1 del libro de Hebreos y hay mucha confusión porque creen que la salvación se pierde, pero no leen el contexto. A veces se encuentra en el capítulo anterior o en el capítulo después o en todo el libro. Hay que leerlo todo el libro. Recordemos que, la Biblia no traía números, no traía versículos, ¿verdad? Sino que eran pergaminos, cartas, ¿verdad? Entendamos esto. Entonces no podemos solo enfocarnos en dos versículos. Oh, la salvación se pierde. Es que aquí dice esto, pero no se lee, ¿verdad? O leer un capítulo o dos capítulos anterior o dos capítulos después para entender qué es lo que está hablando, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado porque muchos por eso caen en herejías, en muchas enseñanzas que no son
que esto no es de Dios, ¿verdad? Escuchemos, ¿verdad? Muchos dicen, mire, la salvación supuestamente dicen que se pierde, pero recordemos algo. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios, porque aquí la palabra de Dios dice, desde Noé, todo era por fe. Uno hacía una obra por la fe que tenía en lo que Dios había dicho. Vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Porque lo que habla este pelón puede hablar cualquier cosa, pero es la palabra de Dios la que vale más. Escuchemos. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Porque por esta obtuvieron buen testimonio los antiguos. ¿Ya vieron? Por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. 4. Por fe Abel ofreció a Dios. ¿Ya vieron? Por fe, porque Abel creyó. Esta es una ofrenda agradable al Señor. Yo la voy a hacer. ¿Ya vieron? Él no es por su obra que yo soy salvo, ¿verdad? Leamos otra vez, versículo 3. Por fe, perdón, el 4. Por fe Abel ofreció a Dios. Por su fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo, fue justificado por su fe. Justo, dando Dios testimonio a sus dones. Y por ella, él estando muerto, aún habla. ¿Ya vieron? La obra que hizo Abel no le salvó. Es por su fe, él actuó con esa obra de sacrificar para Dios. Pero su obra no lo salva. Es la fe. Versículo 5. Por fe Enoc fue trasladado para que no viese muerte, y no fue hallado, porque le había trasladado Dios, porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó con Dios. Enoc conoció al Señor, ¿verdad? Por fe él hacía y agradaba al Señor por su obra que hacía, porque creía en el Señor, ¿verdad? Creer era la fe que estimulaban a los creyentes aún en el Viejo Testamento. Versículo 6. Pero sin fe, escuchemos esto, aquí donde muchos caen, muchos chocan porque quieren predicar lo que uno piensa, pero no es lo que pensamos, es lo que Dios nos da. Escuchemos aquí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que él que a Dios se allega, cree que le hay, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Y muchos dicen, ya viste, se pierde la salvación, porque si tú no tienes fe, imagínense, o sea, sin tener fe, o sea que uno pierde la salvación. Pero no está hablando aquí de esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que a Dios se allega. ¿Pero por qué a Dios? Porque tenemos fe en Él. Allega, crea que le hay. ¿Pero qué es lo que hay? Hay salvación en su Hijo Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin tener fe en la sangre de Jesucristo, que Él pagó nuestro pecado. Nosotros no agradamos a Dios porque no recibimos a su Hijo amado.
De esto es lo que está hablando el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no recibes al Espíritu Santo. Entendamos esto, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Ahora el versículo 7. Por fe, Noé, escuchamos siempre, ¿verdad? Siempre es la fe primero. Por fe, Noé, siendo avisado por Dios, ya escucharon, el Señor le avisó a Noé, mira, construye esta arca porque va a suceder esto y esto y esto. Noé creyó, porque dice aquí, por fe Noé, siendo avisado. ¿Por quién? Por Dios. Así como escuchan el Evangelio de Salvación, el Señor les está avisando, ¿verdad? Que esta es la manera, la única manera de entrar al cielo es por la puerta estrecha, Jesucristo, su Hijo amado, por medio de su sangre. La sangre es la que nos limpia, es tu alma la que limpia la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que el cuerpo, aún en el caminar de cristiano, vienen pensamientos malos, porque el mal está en la carne, entendamos esto. Pero el Espíritu Santo, no hay que pensar esto. Por eso el Señor nos dice, oramos y leemos su palabra. De esa manera nosotros nos llenamos, ¿verdad?, del Espíritu Santo y nos ayuda a redarguirnos, nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? Es la obra del Señor, no es la de nosotros. Por medio de la obediencia que nosotros seguimos lo que dice el Espíritu Santo, nosotros hacemos buenas obras. No es tuya ni mía, es la de Dios, Jesucristo. ¿Verdad? Cuando nosotros llegamos a este conocimiento y entendemos, nos sentimos, es algo que nos toca, ¿verdad? Nos llena de su amor, porque nosotros no podemos hacer nada limpio. Pero ya como somos hijos de Él, ¿verdad? Hijos del Señor, nosotros, todo lo que hacemos, escuchen bien esto, todo lo que hacemos, todo lo bueno ante los ojos de Dios, teniendo en nuestra conciencia, a mi Señor le gusta esto. Yo voy a ayudar a esta persona, que yo voy a hacer esto. Todo esto son sacrificios con olor agradable al Señor. Pero no es para salvación, ya somos salvos. Son sacrificios agradables al Señor. Ese es lo bello, caminar en paz. Tu conciencia limpia de lo que el Señor ha hecho en tu alma. Este cuerpo se envejece, nos enfermamos, ¿verdad? Esta carne muere, pero el Señor tiene un cuerpo glorificado y eterno como el alma. Por eso nosotros estamos esperando, ¿verdad? Esa promesa gloriosa, ¿verdad? Y estamos felices. No tenemos miedo. Si morimos hoy, pues más rápido nos vamos a ver con Cristo, ¿verdad? Ahora el versículo 7, ¿verdad? Por fe, Noé, siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían. No se veían. Entonces Noé, ¿verdad? Como Abraham, ¿verdad? El Señor le prometió esto y esto, pero él no veía. Pero él caminaba por su fe, creyendo. El Señor me dijo esto. Yo creo. Y él seguía y seguía. Todo ha sido por fe. El hombre nunca va a ser acepto por sus obras. Eso es mentira del diablo, lo que está haciendo, poniendo muchas religiones, muchas denominaciones falsas. Que hay que obrar, que hay que permanecer la salvación, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, si no la pierdes. Nunca el hombre puede salvarse por sí mismo. No sé si han visto ustedes una carrera. Esto, claro, es como un palo, ¿verdad? Uno va corriendo y le va a dar el palo a otro para que lo agarre y sale corriendo. Jesucristo no ha hecho eso. Yo ya te salvé, David. Ahora váyase, continúe con salvación. Si usted no corre, la pierde. Eso es lo que le han puesto en los corazones a muchos, ¿verdad?
Y eso no es de Dios. No, es una barbaridad, ¿verdad? Por eso hay muchas personas, ¿verdad?, que no son salvas. Esto es triste. No sé si a muchos... esto es triste. Es triste no conocer el verdadero evangelio, la paz, el amor, el fruto del Espíritu Santo. La benignidad, la paciencia. Muchos se pierden de esto por la mentira. Por la mentira. Versículo 7 otra vez. Por fe Noé, siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían, movido de temor, aparejó un arca por fe, por obediencia, para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Versículo 8. Por fe Abraham, cuando fue llamado para salir a un lugar que había de recibir después por herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Él iba como los ojos cerrados. Pero yo creo en lo que Dios me ha dicho. Caminando. Solo escuchando a Dios. ¿Verdad? Por fe. Versículo 9. Por fe habitó en la tierra de la promesa como en tierra ajena, morando en tabernáculos con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo artífice y hacedor es Dios. Dios siempre ha sido el único que ha hecho la obra, el único que la ha hecho. 11. Por fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir simiente y parió un hijo. Imagínense, una mujer de 80 y pico, casi 90 años. Aquí mismo, para el hombre es locura. Ahora, ¿quién dice esa locura? Una viejita va a tener un hijo. Pero ¿quién fue el que dio fuerza a la mujer? Aquí dice, por fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir simiente. La fuerza la dio Jesucristo. Y parió un hijo cuando fuera de edad, porque estimaba ser fiel el que había prometido. ¿Quién es el fiel? Dios. ¿Quién es fiel? Dios. Jesucristo. 12. Por lo cual también de uno, y esa ya muerto, como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud los descendientes y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13. En fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino habiéndolas visto de lejos y siendo persuadidos de ellas, y habiéndolas abrazado y habiendo confesado que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Y muchos predican que los israelitas se perdieron en el desierto. Ellos nunca se fueron salvos. ¿No dice la palabra del Señor en el capítulo 9 de Primera de Corintios, Romanos, capítulo 9? Todo Israel fue bautizado cuando cruzaron el Mar Rojo. No, pero el hombre dice que el hombre se salva por la buena obra. Aquí lo está diciendo el Señor. Ellos caminaron en el desierto como peregrinos. O sea, caminaron, morían unos, pero seguían, correcto, seguían. Fueron imperfectos como somos nosotros. Tú y yo somos imperfectos. Pero el Señor es el que hace la obra. Él es el que nos levanta, ¿verdad? Muchos cayeron, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El Señor es el que le daba el agua. ¿Quiénes bebían del agua, de la roca? Jesucristo. ¿Quiénes le dio el pan del cielo que Jesucristo dijo, verdad? Yo soy el pan del cielo que el mismo Israel comió.
¿Quién sostuvo a Israel? Dios. ¿Fueron la obra de ellos? Nunca. ¿Verdad? Versículo 14. Porque los que tales cosas dicen claramente, declaran que buscan una patria. Ellos buscaban eso. Ellos siempre seguían, aún en su perfección. El Señor los levantaba, les daba fuerza y continuaba, ¿verdad? La fuerza la daba el Señor. Y seguían, buscaban esa patria. 15. Que a la verdad, si se acordaran de aquella de donde salieron, oportunidad hubiera tenido para volverse. Pero no volvieron. No volvieron. Porque justo es el Señor, ¿verdad? Él ha prometido y yo sé que tengo la salvación por toda la eternidad. Porque eso lo ha prometido Cristo. Jesucristo da vida eterna. Yo ya fui sellado y yo nunca puedo perder la salvación. Nunca. Nunca. 16. Pero ahora anhelan la mejor, es a saber, la celestial. Y esa es la que anhelamos nosotros, la Jerusalén celestial, la que está en el cielo. Es la que va a bajar después que el Señor destruya esta tierra y va a hacer la tierra nueva. Ahí es donde va a bajar la nueva Jerusalén. Esto va a ser después del milenio, claro, ¿verdad? Después que el Señor haya juzgado al mundo y al diablo, ¿verdad? Y se acabó todo, quema la tierra y la vuelve a hacer otra vez y baja la nueva Jerusalén, ¿verdad? 16. Pero ahora anhelan la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza, escuchen, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad a todos esos que cayeron en el desierto, a todos esos que muchos pueden decir, ¿verdad? Uy, qué barbaridad. Viendo todos los milagros de Dios, no se arrepintieron. Yo no hubiera pecado. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero dice el Señor que aquí, el Señor, Dios no se avergüenza de ellos. Dios no se avergüenza de ellos. Es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgar. Pero esta es la diferencia que el Señor tiene, ¿verdad? Su sabiduría, su amor, sobrepasa el entendimiento del hombre. La paciencia que tengo yo no la podía tener cuando estaba muerto sin conocer al Señor. Muerto espiritualmente, yo no la podía tener. Ahora la tengo y yo me jacto no en lo que yo he hecho, porque no he hecho nada. Por medio de Jesucristo, yo ahora tengo paciencia. Y no es una paciencia perfecta porque estoy todavía en este cuerpo. Vamos a tener somos imperfectos. Pero el Señor me ama. Y el Señor te ama. ¿Verdad? Y el Señor lo que quiere es que el hombre venga al arrepentimiento. Que conozca su amor. Porque esa es la única manera que nosotros podemos descansar. Descansar en Cristo, porque todo ese peso lo lleva el hombre y por orgullo no quiere dejar ese peso. Es solamente creer por fe en lo que Jesucristo hizo. Ese es el evangelio. Hoy me dijo mi hermano, ¿verdad? Un hermano Ben me dijo, qué fácil es el evangelio, qué simple. Es simple el evangelio, es tan fácil. Pero el orgullo es lo que mata el alma. Imagínense, yo tengo que ir, yo soy el que voy, yo sé lo que pienso, yo sé lo que voy a hacer, yo sé que yo voy. Satanás dijo lo mismo. Y yo subiré hasta donde está el Altísimo. Nunca subió, lo derrotó el Señor. Y listo está, ¿verdad? Porque ya no puede hacer nada, porque ya el Señor le quitó todo. Y él en su cuenta, él va a subir. Ese es orgullo, ¿verdad? Satanás pecó primero.
Y quiere, como Él sabe que ya está perdido, quiere que te pierdas también. Y esa es la mentira que ha puesto, ¿verdad? Las falsas religiones. Y ponerte ese duro corazón. No, 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 no. ¿Verdad? Bueno, como les dije, era que no vamos a leer todo el capítulo, pero ustedes pueden seguir leyendo ese capítulo de Hebreo de 11. Claro, la palabra del Señor es bella, pero este capítulo es bellísimo. Y para todo el que se sienta pesado, uno nacido de nuevo, ¿verdad? Porque vienen esas depresiones, ¿verdad? Este capítulo es bello. Te anima. Es tan bello. Es algo larguito, pero te levanta el ánimo, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y que el Señor toque sus corazones. Bueno, el Señor siempre toca los corazones. El que tiene que abrir la puerta eres tú, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga y qué bueno ver personas conectadas. Que Dios los bendiga y si ustedes ya han nacido de nuevo, nos vemos pronto, ¿verdad? Porque esto ya se acaba, ¿verdad? Bueno, el fin del mundo no se acaba, pero sí, el Señor Jesucristo va a llevar a su iglesia, la iglesia pura y sin mancha que Él pagó con su sangre. Nosotros no nos limpiamos. Él es el que ya nos ha limpiado. Nosotros mantenemos, o sea, la santidad es muy diferente. Santificados somos, pero la santidad significa apartarse del pecado. No para salvación, sino para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es todo por hoy y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias.